buenos días. Seguir al doctor Ruy Pérez Tamayo siempre es un gran reto, pero trataré de platicar con ustedes algunas de las experiencias a las que me he enfrentado y que modificaron mi camino en distintos momentos. Seleccionar estas experiencias no es fácil, pero con una visión retrospectiva, de pronto uno percibe cuáles fueron realmente aquellos momentos que definieron. He titulado la plática Hélices y Giros en mi camino, porque como ustedes verán, mi camino no ha sido recto, ha sido lleno de giros motivados en realidad, no sé hacia dónde es eso, motivados por eventos circunstanciales en muchas ocasiones, y les narraré cómo de formarme como una bióloga en la Facultad de Ciencias he llegado a lo que ha sido mi trabajo de los últimos 25 años, que es la patogénesis de las enfermedades fibrosantes del pulmón. Lo primero que quiero comentar con ustedes es que cuando yo terminé mi carrera tenía una verdadera crisis profesional. Como seguramente le sucede a muchos de los profesionistas que terminan su carrera, dudan de si esa es la actividad a la que le quieren dedicar su vida. En mi caso, además, la carrera estaba enfocada a una descripción detalladísima de lo que es la diversidad biológica. Entonces, muchos cursos de zoología, muchos cursos de botánica, etcétera, de manera que cuando terminé, en realidad yo no sabía si quería seguir en la biología o irme hacia otro campo. Mi primera actividad profesional fue la docencia, que es como un camino natural en el caso de los egresados de la Facultad de Ciencias. Y entonces, aún en los últimos años de la carrera, yo empecé a dar clases en la Escuela Nacional Preparatoria, y entonces los primeros años continué así. Hasta que de pronto alguien me comentó que se estaba abriendo una nueva escuela en el Politécnico, una escuela vocacional, posteriormente la triste célebre vocacional 7 de Tlatelolco, y que en esta escuela vocacional iba a haber un programa piloto de biología. Un programa piloto que estaba construido por 3 maravillosas personas. Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que era director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, un extraordinario microbiólogo y un hombre con una cultura universal. No menos el doctor Alfredo Barrera Marín y Luz María Suárez Soto, una doctora en bioquímica que había tomado la decisión, después de ser de las primeras que se dedicaba a la investigación en neurobiología, que lo que ella quería era ser docente. Entonces, ellos formaron este programa de biología, yo me enteré, fui a concursar para ocupar una plaza, y entonces lo que me dieron como tarea en ese momento fue: tienes que preparar una clase para el nivel de preparatoria sobre los ácidos nucleicos. Yo en la facultad, la formación era bastante deficiente en el área molecular, pero entonces me dediqué a, perdón, no, va para atrás. ¿La pueden echar para atrás? Me dediqué al estudio de lo que era la doble hélice de Watson y Crick, y yo ahí en ese momento quedé fascinada. Quedé fascinada de descubrir que en una molécula estaba la información para autorreplicarse, que estaba la información genética que se guardaba celosamente en el núcleo,
que además tenía las capacidades de cambiar y mutar dando bases para la evolución, que a su vez podía transmitir esto a un mensajero que mediante un código permitía que se formaran las proteínas que nos distinguen en términos generales a un negocio de otro. Entonces, yo ese puedo marcarlo como mi primer momento de decisión. Bueno, no sé si el primero, pero para fines de esta plática el primero. Entonces, en ese momento yo supe y entendí que lo que yo quería dedicarme era a la biología, pero estudiarla desde el punto de vista de las moléculas, la biología molecular. Por lo tanto, por eso decía que esta es una hélice importante en mi camino. Esto me llevó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde empecé los estudios de doctorado en bioquímica en las fechas que ustedes ven ahí. Pasé del estudio detalladísimo de los animales y los vegetales al estudio detalladísimo de las moléculas, pero estaba en esta situación cuando en 1968 el movimiento por las libertades democráticas que los estudiantes promovían, me involucré desde luego inmediatamente en el movimiento. Yo como daba clases me involucré con los profesores con los profesores de enseñanza media y vocacional, y esto me valió que me suspendieran en salarios y funciones, así dice mi hoja, que me entregaron, y entonces salí de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con estudios de doctorado en bioquímica, pero esto significó un giro en mi vida. Y este giro fue vuelta a la UNAM. Yo venía egresada de ciencias, me fui al Poli, regreso a la UNAM. Y regreso a la UNAM y me dicen que en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el doctor Ruy Pérez Tamayo, a quien ustedes acaban de escuchar, estaba buscando personas porque estaba armando en su laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y conocer al doctor Ruy Pérez Tamayo y la triple hélice de la cual les platicaré en un momento, fueron otro momento importante de decisión en mi vida. El doctor Pérez Tamayo, en estudios que estaba haciendo, que involucraban a una proteína que es la colágena. Esta proteína, que es la más abundante en los organismos y que ahora es muy famosa porque está hasta en los shampoos, entonces esta proteína resulta que está formada por 3 hélices, y ahí está la otra hélice importante en mi vida. Entonces, esta molécula que forma fibras en los tejidos, me narraba el doctor Pérez Tamayo en los experimentos que estaba haciendo, pues era una proteína que no podía ser degradada por ninguna de las enzimas conocidas, y que entonces cuando se acumulaba en algunas patologías, lo cual se llama la fibrosis, entonces el problema es cómo estudiar esto si no podíamos aislar en el laboratorio a las enzimas responsables porque no se conocía el método. Y me narró él había estado en el laboratorio de Gross, me narró un maravilloso experimento en donde se descubrió la primera colagenasa de vertebrados, y el razonamiento era verdaderamente fantástico. Era, si el renacuajo durante la metamorfosis se reabsorbe su cola, la cola es pura colágena, ahí tiene que estar la enzima,
¿verdad? Y entonces de ahí la podríamos aislar. Esto fue en efecto, abrió la caja de Pandora, como les mostraré ahora, de lo que es un campo, que son las metaloproteinasas de matriz, pero esta fue la primera colagenasa y el doctor Pérez Tamayo nos explicaba a los estudiantes y a los que estábamos ahí estos maravillosos experimentos. Entonces, pues empecé mi doctorado de cero, porque en esa época pues no rivalidaba nada de los estudios del Politécnico, y para colmo de males, además, ahora ya había que pasar por la maestría, de manera que hice mi doctorado en bioquímica purificando una colagenasa de un modelo experimental. De ahí puedo decir que salí ya después del laboratorio del doctor Pérez Tamayo, fundé un laboratorio en la Facultad de Ciencias, me fui una pequeña temporada al extranjero a aprender una serie de técnicas, etcétera, pero como yo ya estaba interesada en los aspectos de patología y la patología molecular, empecé a la búsqueda de muestras provenientes de enfermedades humanas, en donde estudiar, aplicar los conocimientos. Y eso me llevó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a analizar lo que es el pulmón fibrótico y a encontrarme con el siguiente personaje importante en mi desarrollo, que es Moisés Selman. Podría yo señalarlo como el siguiente momento de decisión. Y quisiera narrarles algunos de los aspectos relacionados con este asunto de trabajo. Ahí aprendí mi formación de bióloga, pero en contacto con médicos, en contacto con este tipo de individuos, aprendí que la fibrosis pulmonar, pues en realidad es el resultado final de una serie heterogénea de padecimientos. Algunos de ellos conocemos las causas, en otros la causa es completamente desconocida. Y de estas, la peor de ellas, la que más me cimbró como motivo de estudio, fue la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad progresiva y letal en muy pocos años. Como yo venía con la formación en el laboratorio de Ruy Pérez Tamayo sobre la colágena y la acumulación progresiva de fibras, y yo ya me había enfrentado a la colagenasa, pues claro, la hipótesis obvia era la colagenasa o estas enzimas deben estar muy disminuidas en este sitio donde tanto sustrato hay. Pero resulta que ya para esas alturas la colagenasa ya pertenecía a una familia. Ya a estas alturas conocíamos el genoma humano y aprendimos que había muchos miembros de esa familia y se había hecho muy complejo el mecanismo. Y en el primer estudio global de genes que se hizo en este padecimiento, encontramos la paradoja de que estas enzimas, muchas de ellas, estaban exageradamente aumentadas, pero la colágena seguía ahí. Entonces, le he dedicado una gran parte de mi tiempo de investigación en el laboratorio al análisis de qué es lo que hacen ese tipo de moléculas en ese sistema. Y hemos descubierto nuevas funciones, etcétera. Pero volviendo a esta enfermedad progresiva y letal en muy pocos años comparados con otras fibrosis, la pregunta es, y sigue siendo, ¿cuál es la razón de que este padecimiento sea distinto a otros? Y en ese sentido, analizando, estudiando
viendo, como reportaban los médicos, que este padecimiento no responde a antiinflamatorios como otras fibrosis, viendo en la literatura, analizando que existen modelos experimentales en donde la inflamación no es un requisito para la fibrosis y basados en muchos datos es que elaboramos lo que rompimos con el dogma de la fibrosis y entendimos y propusimos que la inflamación no es un mecanismo patogénico en fibrosis pulmonar. Y eso nada más me lleva a comentar que siempre hay que poner en duda gran parte de las cosas que uno lee y eso, y estar seguros y reanalizar y verlo con otros ojos. Acabamos proponiendo entre somos tres colegas, que hay 2 vías que llevan a la fibrosis pulmonar idiopática y puedo decir que este ha sido como un parteaguas en esta enfermedad. Nada más agradable que poder corroborar que uno tiene, que las hipótesis que uno lanza pueden ser comprobadas de alguna manera y entonces, por ejemplo, en este tipo de estudios pudimos comparar que realmente y asegurar que la fibrosis pulmonar idiopática tiene genes asociados a células epiteliales y por otro lado, otro tipo de padecimientos que van a la fibrosis pero que son inflamatorios tienen genes asociados con inflamación. Pero quiero concluir esta presentación con un pequeño, quiero compartir con ustedes la conversación entre el gato Cheshire y Alicia en el País de las Maravillas. Le pregunta a ella, ¿quieres decirme por favor qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le contesta, eso depende mucho de a dónde quieres ir. Responde Alicia, poco me importa dónde ir. Entonces poco importa el camino que tomes, dijo el gato. Bueno, siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación, si caminas lo suficiente, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato. Gracias. Recibir su puma de piel dorada, por favor, que se lo va a entregar Cintia Roldán Ibarra, de la Prepa 1. Muchas gracias.